mañana con 30 minutos. Nos vamos a la entrevista de esta mañana. Nos acompaña a esta hora la diputada y jefa de bancada de la UDI, Flor Baise. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida. Hola Sebastián, muy buenos días. Buenos días, gracias por su tiempo. Diputada, partamos con este tema precisamente, lo que ya estábamos conversando respecto a esta decisión de la ministra de la Mujer y Equidad de Género de solicitar la renuncia a esta directora de Senameg y quien está enfrentando una situación bien compleja desde el punto de vista personal a propósito del cáncer que la afecta. ¿Cuál es su visión sobre la solicitud de renuncia a Priscila Carrasco? Bueno, es una situación compleja sin ninguna duda, es un caso, diría yo, humanitario, un cáncer es una enfermedad terrible para vivirla, no solo la enferma, la familia, pero también hay situaciones de Estado y hay un rol que cumplir. Y aquí a mí me parece que esta no es una decisión que tiene que enfocarse en lo que es el ámbito netamente de salud, sino que de gestión, una alta dirección pública, una gestión donde se ha señalado, escuchaba, bueno, algo escuché al presidente y lo que he estado leyendo en relación a lo que habían en materia de gestión, de rendiciones, de supervisión, de todas las decisiones o la evaluación de lo que hubo también dentro de lo que es el servicio en materia de eficiencia de la gestión. Por lo tanto, a mí me parece que si hay pérdida de confianza, que es lo que se estipula en este tipo de trabajos o de contratos o de asignaciones, designaciones, bueno, obviamente la confianza es algo que tiene que estar para poder trabajar ¿Y y ese en este caso criterio, la ministra. diputada, y ese Y sí, criterio a su juicio es más relevante y pesa más que la situación personal por la que atraviesa? yo, Yo creo que en este caso hay que evaluar y compatibilizar ambos criterios. A mí me parece que estar a cargo del servicio, si no hay confianza y si la gestión, más allá, insisto, de lo doloroso que fue, resulta ser una enfermedad de esta naturaleza, si lo que se vio como gestión, en lo que hoy día tiene el ministerio, la decisión, digamos, las facultades para tomar esa decisión, a mí me parece que se tiene que buscar una solución intermedia y si no hay confianza para que esté en el cargo, pero sí ofrecer, yo lo haría, o sea, yo considero que hay que ofrecer una alternativa que sea mantenerse en el cargo, digamos, en mantener algún tipo de aporte o de ayuda, así lo señaló el presidente, entiendo, y ahí hemos visto muchas figuras en ministerio, en situaciones en donde no necesariamente se tiene no necesariamente sigue o continúa en el cargo, pero sí dentro de la institución para que tenga las condiciones desde lo económico también y desde el apoyo que se requiere en este momento para Claro. poder soportar esta enfermedad, o sea, no en el Que, cargo, pero sí en alguna que se le ofrezca alguna otra alternativa ajá. de no quedar desamparada en una situación desde el punto de vista más bien económico y también Claro de autoestima. que es un asunto fundamental, el tema económico, digo, y laboral también en un contexto como este. La senadora Paulina Núñez Yo creo que decía que se debía revertir esta decisión para no profundizar el dolor de una persona, más empatía, más compasión, era lo que pedía la senadora. ¿Usted está de acuerdo en esa línea entonces? tanto como revertir la medida, devolverla al cargo, yo no he señalado eso. Yo he planteado que sí se busque una fórmula donde ella pueda tener, insisto, desde el punto de vista económico y también de su apoyo, partiendo por un tema de integración o de dar una habilitación para que continúe cumpliendo un rol, si es que su salud todavía lo permite, en un tratamiento ella. Pero buscar una alternativa en ese sentido, revertir la medida, yo no lo he planteado. Yo he planteado que se busque una fórmula en que ella no quede, como digo, al desamparo respecto de lo que está, de la fragilidad desde su punto de vista de salud que hoy día está viviendo. Más allá de decir que si antes actuaron como actuaron ellos, yo también creo que no hay que compararse con lo que hicieron ellos en decisiones que se tomaron que en algún minuto también vulneraron derechos de personas, de mujeres, que recordar el caso de Isabel Amor, por ejemplo, pero nosotros, yo al menos considero que no se puede actuar de una manera en el fondo de empatar, sino que analizar el caso hoy día. Ha generado, ustedes ven lo que ha generado, por algo ha Sí, generado claro. toda esta, digamos, desde el punto de vista comunicacional, es una situación, insisto, difícil, compleja, pero Ajá. si no está la confianza, a mí me parece que no puede ser solamente el ámbito de salud para mantener una persona en el cargo, pero siempre se pueden buscar alternativas y soluciones para mostrar, en ese caso, mostrar empatía con lo que ella está viviendo hoy día, que Nos, ojalá ninguna mujer lo viviera. por supuesto, nos acompaña la diputada y jefa de bancada de la UDI, Flor Baise, aquí en CNN Chile Radio. Diputada, y a su juicio, ¿ha sido bien manejado este tema por parte del Ministerio de la Mujer? Porque, como usted dice, se transformó en un tema de debate público, ha abierto un flanco de crítica hacia la gestión de la ministra, incluso dentro del mismo oficialismo, además de las declaraciones de la senadora Paulina Núñez. Uno podría sumar la de
la senadora también por la zona sur, María José Gatica. En fin, ha generado crítica y un flanco. ¿Qué le parece la forma en la que se gestionó este tema? Sí. Bueno, me parece que las cosas siempre se pueden hacer mejor desde lo comunicacional y desde la información. O sea, a mí me Ujú. parece que si esto evidentemente que iba a generar era inviable. Yo cuando lo supe inmediatamente supe que aquí iba a haber dificultades. Entonces aquí lo que faltó a lo mejor, o sea, no a lo mejor, estoy convencida de que, a ver, en el caso de la presidenta de la Cámara, perdón, del Senado, y de la Cámara, informarlo, eso, haberlo conversado previamente, no sé si así ocurrió, de manera de llegar a una especie de acuerdo, tener un discurso en común y haber buscado a lo mejor las opiniones o haber conocido de antemano las opiniones de las senadoras, escuchaba dos, haber escuchado esas opiniones de manera de haber de alguna forma buscado en conjunto una presentación de Claro. esta decisión de manera distinta y no abrir, como digo, estos flancos que creo que nada le hacen bien al gobierno de mostrar esas diferencias o esta Ujú. crítica, digamos, que es bastante categórica en cómo se asume esta decisión. Y por lo tanto ahí, Mm. bueno, de parte de la ministra también me parece que en este caso faltó haber socializado más A esa propósito de eso, información o diputada, esta decisión. sobre esa Más allá de que social... ellos toman la decisión, obviamente. Sí, por supuesto, pero a propósito de esa socialización que parece como un factor bien importante, ¿usted sabe si es que existe algún informe de gestión respecto a Priscila Carrasco, la ahora exdirectora de Cernamec? ¿Ha visto algún informe usted? Yo desconozco y no he visto esos informes. Ya, Yo puedo decir lo que yo fui integrante de la Comisión de la Mujer en la Cámara en el periodo pasado, ella sí. concurrió en algunas ocasiones y no puedo decir de que hubiese una eficiencia, una excelencia en el desempeño en materias de lo que nosotros solicitamos y solicitamos particularmente en mi distrito, informaciones, rendiciones que siempre en general fueron bastante ambiguas y en ese sentido yo no tenía una opinión, digamos, muy favorable respecto a las decisiones o la forma en cómo se estaba llevando adelante el servicio, más allá Ujú. de un tema de diferencias políticas, que también hay que decir que en muchos casos coincidimos mucho en temas de mujeres y aquí, más allá de izquierda a derecha, hay Ujú. muchos temas donde coincidimos, sobre todo en el tema de violencia contra la mujer, en femicidio, en todo ese tema, en el trato o el maltrato hacia las mujeres, en lo cual hay que decir que no avanzó mucho el gobierno anterior, porque la verdad es que los femicidios no disminuyeron, las casas de acogida, muchas de ellas se suprimieron, se hizo una nueva fórmula de atención de manera integral, en otro esquema y un modelo de gestión distinto que la verdad no vimos que fuera en beneficio de proteger a las mujeres, por el contrario, femicidios, insisto, que siguieron incluso en aumento. Entonces, en ese sentido yo no tengo una opinión favorable de lo que se hizo, pero Ujú. bueno, eso no me hace que porque tenga, en este caso, por esta situación que está viviendo, insisto, es un tema más bien humanitario y Sí. sí entiendo lo de la empatía, buscar una fórmula, pero me parece que el gobierno tiene el legítimo derecho y una facultad de que cuando no está la confianza para ejercer una ministra con una directora, Ujú. debe haber cumplir Diputada. ese requisito fundamental. Pero hay que buscar una fórmula porque hoy día, insisto, esto se pudo haber hecho de mejor manera habiéndolo socializado con el sector oficialista porque era Ujú. natural que frente cuando hay una emergencia de cáncer que se ha decretado oncológico, que lo es el propio presidente, bueno, iba a tener una repercusión sin ninguna duda y eso debió haberse hecho, creo yo, de manera más bien coordinada y haber Diputada, planteado de inmediato una alternativa a la señora Priscila para enfrentar su enfermedad. a propósito de la llegada del gobierno, de la instalación y las primeras decisiones que ha tenido que tomar en estas casi 3 semanas de gobierno, ¿cómo evalúa usted la instalación del gobierno con la crisis política que ha significado también el aumento en el precio de los combustibles como el gran tema de estas 3 semanas? Bueno, ha sido el gran tema y aquí hubo una acción del gobierno que parte de inmediato con muchas decisiones que son, bueno, todo lo que ya conocemos, retirar decretos, retirar vetos, en fin, tomar decisiones, empezar a construir la zanja, rebajar presupuesto de ministerio, en fin, decisiones que son importantes, importantes para el país, para enmendar el rumbo en materia de seguridad, que eran la principal razón por la cual se dio el apoyo a José Antonio Caz con un 58% y la otra, la inmigración y la economía. Y en economía nos topamos con esta crisis, esta guerra que ha generado de verdad, que generó el foco, a lo menos estuvo la semana pasada y va a seguir Ujú. estando más que en la seguridad en la economía. Y eso es porque, claro, afecta a los bolsillos de todas las personas
Sí, y claro. principalmente los más vulnerables, y ha sido lo que se ha tenido que abocar el ministro de Hacienda a buscar primero la fórmula en Ujú. cómo se hace esta por vía decreto, que fue el congelamiento de los precios del Transantiago, y Diputada. luego en el Congreso también con la ley para los otros subsidios y todas las materias que siguen todavía pendientes y que van a seguir por mucho tiempo, en la cual seguimos haciendo también propuestas. Pero claro, y ustedes están haciendo una serie de propuestas al gobierno con más medidas para enfrentar el alza de combustibles. Medidas económicas inmediatas como adelantar y aumentar el bono invierno, postergar pagos como el Sí. permiso de circulación, devolver IVA en ciertos casos, etcétera. Básicamente estas propuestas revelan que, a su juicio, las medidas del gobierno han sido insuficientes, ¿no? Bueno, se lo planteamos al gobierno y yo, más allá del criterio de responsabilidad fiscal, hay que tenerlo, y es lo que planteó el ministro Quirós, esto está todo hecho con mucha responsabilidad fiscal que no la tuvo el gobierno anterior, porque llegamos a esto probablemente si, con la guerra, Ujú. con unos recursos, con los 40.000 y algo millones más que debiesen haber estado, ¿cierto?, de dólares, no habría habido esta alza, porque se habría podido ejecutar el MEPCO. Hoy día Mm. el MEPCO, que la gente muchos no saben, bueno, ¿de qué se trata de un mecanismo que opera y netea las alzas de los combustibles cuando están los recursos. Hoy día no estaban los recursos, esto es lo que ha planteado el gobierno, Sí. y en el fondo lo que se deja es al precio cierto real. Y eso es lo que se está pagando hoy día, se está pagando el precio real de las personas, y ahí podemos discutir desde el punto de vista económico qué es o no. Pero hay que intervenir igualmente y se interviene entregando subsidios que son a las personas, congelando los precios que después van a tener que subir. Ya vimos lo que ocurrió con el Ujú. tarifazo, por lo tanto no es la mejor medida, pero hay momentos en que el Estado tiene que hacerlo. Entonces, pero nosotros le hemos planteado, esto es una primera paquete de medidas, por decirlo así, que lo apoyamos con mucha fuerza en el Congreso la semana pasada. Y el ministro Quiroz se lo dijimos muy claro, y yo, que soy integrante de la Comisión de Hacienda, también lo planteé y lo conversamos en otras instancias, Ujú. que nosotros vamos a seguir haciendo planteamientos, sobre todo para la clase media, o para seguir alivianando el bolsillo de los chilenos. ¿Con qué? Con responsabilidad. ¿Y qué significa eso? Que no sea, en el caso de las que hemos señalado, no son aumento del presupuesto, son una forma distinta de y hacer esfuerzos para adelantar, claro, en la programación durante el año, los recursos del Estado, del presupuesto de la Nación, donde el bono invierno ya está considerado, Ujú. donde son 150.000 millones, para los 1,8 millones de personas. Entonces nosotros lo que planteamos es que en vez de ser en mayo, sea en abril el pago. Ya es un mes, 30 días más Sí. antes que le llega un dinero a las personas, que hoy día son 81.250 pesos. Nosotros proponemos que se haga un esfuerzo, que llegue a 100.000 y que se baje la edad de 65 a 60. Eso Ujú. significa 33.000 millones. Bueno, ahí hay un esfuerzo, es un recurso adicional Bien. que lo evalúe el gobierno, pero a lo menos adelantarlo. ¿Qué significa eso? Si se adelanta este pago, hay otros costos del Estado de Chile, gasto social o otro tipo de inversión, que probablemente entonces se tenga que trasladar Sí, a lo claro. mejor al mes siguiente o al próximo semestre, es decir, hacer un Ujú. flujo de gastos, ¿cierto?, de egresos del Estado que sean de manera distinta por la Para situación que ayudar a la estamos emergencia, viviendo. se entiende. Eso es. Diputada Flor Baize, muchas gracias por el contacto esta mañana en la entrevista con CNN Chile Radio.